Hasta ahora, nuestros diálogos hacia la socialdemocracia han cruzado por varias estaciones y paradas que van desde el concepto mismo de la socialdemocracia hasta la obra material, el bienestar, el estado de bienestar. Hemos explorado en 3 programas previos qué ingredientes debería contener un programa socialdemócrata en México y las lecciones que han arrojado otras experiencias en otros países que van pues desde el New Deal estadounidense, la experiencia de Suecia y muy especialmente, como nos explicó Jorge Javier Romero, la experiencia española. Y también discutíamos la sinceridad y la profundidad del PRD y de sus corrientes para asumir y adherirse fuertemente, en serio, con un programa, con un ideario socialdemócrata. La herencia, sin embargo, de la izquierda mexicana está sobre todo, o carga sobre todo en la espalda del PRD. Por eso su responsabilidad, Vladimir, Dora, es especialmente importante. Pero nos está haciendo otro componente, acaso tan fundamental como la parte material de la socialdemocracia, como la parte que busca la igualdad social, y eso es el compromiso democrático. ¿Por qué la socialdemocracia se ha distinguido y tiene el sello del compromiso democrático inequívoco, sin ambajes, sin lamentaciones ni disculpas? Ese componente propiamente político es el que hemos querido discutir en este programa, y por eso hemos invitado a un filósofo, a un investigador, un politólogo, yo digo un pensador y buen amigo que ha dedicado mucho tiempo de su vida a la comprensión y a la explicación de la socialdemocracia o de una izquierda distinta, muy comprometida precisamente con la democracia. Jesús Rodríguez Cepeda. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar pie, pues, al primer segmento de esta conversación hacia la socialdemocracia con una referencia histórica, es decir, retrotrayéndonos al pasado y a la historia, a la génesis de la socialdemocracia. No se crea que solo la izquierda revolucionaria o la ultraizquierda tiene historias pues emocionantes o heroicas. La socialdemocracia también las tiene, y en abundancia. En Europa, en América Latina incluso, y en otras partes del mundo, incluyendo Asia. Esta historia del compromiso democrático y el costo humano por el compromiso democrático, creo que vale mucho la pena que sea contado y reflexionado en primer lugar por Jesús. Bienvenido, Jesús. Gracias. Bueno, yo creo que ese es un tema central. En la cultura política de la izquierda, o de las izquierdas, tendríamos que empezar siempre pluralizando. Lo que tenemos es una serie de estereotipos. Uno corresponde a una izquierda fuerte, radical, verdadera, capaz de cambiar las cosas, y esa es siempre una izquierda revolucionaria. Y por el otro lado se ha creado la imagen de una izquierda que negocia, claudicante, que se entrega al capital, que en algún sentido abriga traiciones para los movimientos de izquierda. Y allí se pone a la socialdemocracia. Es una visión caricaturesca del proceso histórico, porque justo lo que ha hecho la socialdemocracia es una verdadera épica política. Ha hecho una hazaña política que es transformar lo que era la original socialdemocracia en el siglo XIX, que era un partido revolucionario. El Partido Revolucionario Alemán era el Partido Socialdemócrata, y sus dirigentes de finales del XIX se dan cuenta que la ruta de la transformación profunda de una sociedad pasa por los métodos parlamentarios, por los procesos pacíficos y por la renuncia
a la destrucción violenta del orden existente. Eso implica mucho valor. Implica el valor de romper con dogmas, implica el valor de desligarte de los camaradas con los que has militado durante décadas, y implica el valor de arrumbar tu aparato conceptual, que era el marxismo revolucionario, y buscar nuevas categorías prestadas de la tradición liberal, prestadas pues, de los laboristas y sindicalistas de otras regiones, de Inglaterra, etcétera, para construir un nuevo discurso que ha sido el discurso que ha guiado las transformaciones más profundas en el mundo. Es decir, las sociedades que han alcanzado los niveles más altos de igualdad, de oportunidades, de derechos sociales, de logros colectivos, son las sociedades de perfil socialdemócrata. La épica está allí, a menos que creamos que la destrucción, el tomar la vida de los otros, la irresponsabilidad de decidir sobre la vida y muerte de las personas, es una épica que habría que recuperar en una sociedad democrática. Yo creo que hay que recuperar esa dimensión. Sí, claro, pero en medio hay muchos mártires y muchos héroes socialdemócratas que valdría la pena poner en que cuestión tienen este perfil para esta cultura que socialdemócrata. Tiene este perfil. Bernstein, que se emprende la tarea de luchar contra los propios cuadros del Partido Socialdemócrata Alemán para inducir esta transformación. Karl Kautsky, a quien Lenin llamó el renegado Kautsky, en un libro que se convirtió en parte de la dogmática revolucionaria en que nos formamos muchos de nosotros. El presidente Ebert, ¿no? Friedrich Ebert, que es el primer socialdemócrata que tiene un gobierno nacional a su cargo y que fue torpedeado y dinamitado por los mismos grupos de izquierda radical, se jugaron la vida, se jugaron la estabilidad, invirtieron todos sus esfuerzos en la construcción de un proyecto que hoy día da frutos. ¿Dónde están los resultados de los procesos del marxismo revolucionario? En regímenes totalitarios. Hay que decirlo con claridad, dónde desemboca cada uno y dónde están las lecciones que tenemos que recuperar. Vladimir. Claro. Pues yo coincido que es un proceso sumamente importante de la socialdemocracia y que hoy nosotros como parte del partido estamos en esta lucha de buscar y rescatar precisamente las luchas laboristas del siglo XIX y tratar de encauzar las demandas que dio origen a esto, ¿no? Buscando precisamente el estado de bienestar, como bien lo comentaban y planteaban, y aportar desde estas circunstancias teológicas, ideológicas, lo que hoy pudiéramos hacer para retomar estas ideas y estos conceptos y hacerlo valer en la sociedad que hoy amerita. Que estamos convencidos de que como PRD, hablando y enfocándonos en esta lógica, podemos ir construyendo este cambio de estrategias de la socialdemocracia y quitarnos un poco el estigma que nos han planteado de una izquierda social radical, ¿no? Sino más bien en búsqueda de un estado de bienestar a través de igualdades, de libertades, y que bueno, es un transitar que más allá de transformaciones, cómo nos vamos adecuando en esta realidad en vísperas de los cambios que hoy estamos viviendo en México. Dora es un ejemplo de esa transformación, porque ella viene de esa tradición, sí, más bien radical, sí, pero estudiando, experimentando y militando, está ahora pues en esta, no sé si disyuntiva, pero en este dilema. ¿A dónde vamos? ¿No? ¿Cuál es el cambio? ¿Por qué, Dora? ¿Por qué tendríamos que plantearnos ir a la socialdemocracia en esta perspectiva histórica? Claro, a mí me parece muy importante rescatar épicas, por ejemplo, la República de Weimar, el pensamiento de Ernest Bloch,
quien es uno de los críticos más importantes y que al final él plantea solamente a través de la democracia real podemos transformar a la sociedad. No hay otro camino. A mí me parece, eso fue lo que influyó. Qué bien que cites a Ernest Bloch. Sí, influyó muchísimo en mi pensamiento, porque me parece que eso es justamente lo que tenemos que rescatar, porque si pensamos que la democracia nos habla del principio de igualdad y de la libertad, y que es justamente uno de los fundamentos en los que se construye la socialdemocracia, y echamos una miradita al pasado, cómo justamente el Estado fordista o el Estado de bienestar nace en la posguerra, nace cuando justamente el New Deal plantea la posibilidad de reconstruir los Estados Unidos a partir de esta inversión y del presupuesto no equilibrado, cómo todo el recurso del Plan Marshall aplicado en Europa permite la reindustrialización, pero es a través de formas pacíficas, a través de formas parlamentarias, a través de formas que no implican la violencia, que no implican la ruptura. Es una transformación consensada. ¿Qué puntos tan importantes ya pusiste? Bueno, el principio esperanza de Ernest Bloch es democracia. Así es. Y equidad. Exacto. El mismo. Bueno, pero además estás poniendo otra cosa, pues quizás igualmente importante. El principio parlamentario. Claro. Y aquí me salgo del guión. Pero en efecto, como que el proyecto socialdemócrata requiere despojarse de esa cochina camisa de fuerza que es el presidencialismo. Claro. Y donde florece y fructifica el proyecto socialdemócrata es más bien en regímenes políticos parlamentarios. Así es. ¿Qué tiene? Es un rasgo de origen, la apuesta por el parlamentarismo. La alternativa era continuar la ruta de izquierda por el lado de la Organización Revolucionaria de los Trabajadores. Cuando los dirigentes socialistas, porque la socialdemocracia es socialismo, o sea, es lo que no hay que olvidar. Hay matices nacionales, hay quien en Alemania dice que hay que distinguir entre socialismo democrático y socialdemocracia, pero son muy específicas esas discusiones. En realidad la socialdemocracia siempre ha sido un proyecto de socialismo. Y cuando los socialistas se dan cuenta que el cambio social pasa por la legislación, orientan la organización política para ganar los escaños parlamentarios, para ganar las mayorías parlamentarias y hacer en la legislación y por lo tanto en la acción pública las palancas. Las modificaciones necesarias. Y ahí nace la generación del Estado social. Así es. Nace a través de los recursos parlamentarios. No hay Estado social como producto de las revoluciones. No. Hay Estado social solo a través de la reforma parlamentaria. De acuerdo, eso ya se discutió en otros programas, pero a ver, las revoluciones generalmente producen cosas bastante monstruosas, pero el punto que acaba de decir Dora es, a ver, el proyecto socialdemócrata necesita también otro régimen político, no el presidencialismo, que concentra y vuelve locos a las personas o a los señores que llegan a ser presidentes, y no tengo que decir nombres, ¿no? Ni ahora ni antes. Pero en efecto, el componente parlamentario de la construcción del estado de bienestar parece ser algo muy importante para la socialdemocracia, ¿no? Sí, a ver, sí está asociado y a ver, hay que insistir ahí en una cuestión. Incluso en un régimen de definición presidencialista es posible un parlamentarismo fuerte, ¿no? Es decir, el modelo francés ha sido toda la vida un régimen presidencialista y sin embargo en el Parlamento se juegan las decisiones fundamentales para la modificación social. Pero es cierto que históricamente a la socialdemocracia le va mejor con regímenes parlamentarios, porque uno de los referentes de las posturas extremistas es finalmente el personalismo político, el caudillismo, la concentración de la autoridad o del liderazgo en una figura personal, lo cual con frecuencia conduce a la tiranía, ¿no? Así es. Que nos va a resolver.
el providencialismo que nos viene a resolver todos los problemas. Y justamente la izquierda socialdemócrata apostó por el parlamentarismo con grandes líderes parlamentarios, hay que decirlo, no se trata también de carecer de figuras políticas relevantes, pero que le dan al espacio de la discusión, de la deliberación política, de la capacidad de traer las agendas sociales al foro parlamentario, y por lo tanto construyen una izquierda más civilizada y más representativa. Yo creo que eso es una buena. Claro. Vladimir, vamos a volver contigo Sí. Con las lecciones históricas Okay. que arrojan, pues esto, ¿no? El equilibrio, el delicado equilibrio entre libertad E igualdad. e igualdad. Claro. Volvemos. Hola Frida, pues bueno, acabamos de ver el primer bloque, creo que como las tablas del box, en nuestra evaluación de este debate intelectual. ¿Tú cómo lo viste? Yo sentí pues un primer contexto histórico de la socialdemocracia muy bueno, muy interesante. Dora hizo buenas aportaciones, buenas definiciones que guiaron la primera discusión, pero no sé, ¿tú qué opinas? Bueno, yo creo que ha habido sin duda puntos muy importantes. Yo rescataría sobre todo esta coincidencia en regímenes parlamentarios que comentaban, que me parece una aportación muy valiosa, porque eso implicaría preguntarnos también dentro del partido si una de las propuestas es transitar a ese tipo de régimen, ¿no? Y bueno, también la discusión dentro del partido respecto a nombre e historia, al logo, que significa también estos mártires que mencionaban nuestros compañeros, y bueno, pues ahí hay un par de puntos. Y que ha implicado una lucha, ¿no? Esta transformación de la socialdemocracia, ya nos dijeron, en un recorrido largo del siglo XIX, el siglo XXI. Vamos a ver la segunda parte del programa y seguiremos apuntando los puntos para nuestras evaluaciones. Pero bueno, vamos y regresamos. Gracias. Bueno, regresamos aquí a la conversación hacia la socialdemocracia para dar un paso pues histórico. Vladimir tiene en su nombre la penitencia. Es verdad, hay que reconocer, hay que subrayar una y otra vez que no existe ninguna experiencia, ningún país, ninguna nación en el siglo XX que haya llegado a la igualdad cancelando la libertad. Y al contrario, sí existen ejemplos de sociedades que, preservando la libertad, democráticamente han llegado a la igualdad. Y ese formato y ese modelo pues es típicamente el modelo socialdemócrata. De esta lección, ¿qué nos tienes que decir, Vladimir? Pues ya comentábamos saliendo del aire precisamente que parte de que no existe ningún ejemplo como tal de este tipo de igualdades, ¿no? Que es en el caso de, como lo planteabas, Cuba, Venezuela en su momento, pues obviamente en esta falsa esperanza, como lo comentábamos, de igualdades, pues tenían que generar o bloquear el tema de ciertas libertades. Y la propuesta que han planteado con la socialdemocracia de ser un equilibrio a esta lógica de la igualdad y de las libertades es el camino que tenemos que ir empujando y que debemos de ir enfocándonos para no existir mayor desigualdades como lo hemos vivido. Yo creo que en un país con una democracia clara, pues esto puede ser lo que nos puede permitir lograr ese gran equilibrio y consolidarlo. Digo, también el hecho de que se quieran generar bloqueos a las libertades, pues genera un autoritarismo total, ¿no? Entonces, la ruta está planteada, tenemos que seguir impulsando el equilibrio que pueda existir entre estas dos circunstancias, que es la libertad y lo que es las igualdades, para generar un estado de bienestar anhelado y que además que nos permita generar una sociedad democrática real. Hay que regresar un poco, Dora, Sí, claro. a lo que decía Jesús, ¿no? Para radicales,
los socialdemócratas, Sí, claro. ¿no? Es decir, porque se proponen el experimento o más bien el proyecto social más complicado, es decir, conjugar libertades e igualdad, ¿no? Esta radicalidad de la socialdemocracia, ¿cómo podemos subrayarla? ¿Cómo podemos expresarla y frasearla en un programa político, ¿no? Yo creo que podemos hacerlo contrastándola con los resultados de la violencia política. Es decir, con la capacidad de destrucción que tienen los proyectos que pasan por la violencia, y a veces ni siquiera por la violencia abierta, sino por las rutas extralegales, por las presiones ilegítimas, por los juegos ambiguos con el modelo democrático. Es decir, hay un horizonte de supuestos atajos para alcanzar propósitos sociales. Desde luego el camino de la legalidad, que no es exactamente un camino terso, hay que decirlo. La transformación legal de las sociedades es durísima. Hay enormes resistencias, los arreglos de la desigualdad son profundamente correosos. Lo que arreglamos en un lado nos rebota por otro lado, ¿no? Como una respuesta a algún cambio positivo que podamos alcanzar. Pero justamente la ruta de la legalidad lo que hace precisamente es abonar soluciones estructurales, es decir, cambiar las reglas del juego. Y en ese sentido permite que los cambios se estabilicen y vayan abarcando cada vez más espacios de la vida social. Esa es la esencia del llamado reformismo. Por desgracia, en la cultura política de izquierda parece una mala palabra ser reformista. Ser tachado de reformista es lo peor. Quien ha estado en el juego de las identidades de izquierda parece que es una denominación de mala nota, cuando en realidad la idea de un proceso constante y prácticamente interminable de reformas es lo que permite los cambios más asentados y que se expresan en el plazo más amplio. Dora vive en un ecosistema radical, en la UAM, pero sé que tiene cosas que decir desde el marxismo mismo, o sea, desde 1880 y tantos, en el famoso discurso de Erfurt, ¿no? De Engels, cuando dice Engels que pues probablemente la vía revolucionaria ya no es necesaria, pues porque la mayoría es obrera, la mayoría es pobre, la mayoría es una sociedad que necesita una reforma social, ¿no? Y en ese sentido, a lo que convoca Engels es al voto, a la organización electoral, a los partidos y a la vía democrática. Desde 1890 y algo, Así es. más o menos. Sí, no tengo la fecha exacta, pero creo que esa es una de las partes más importantes de la evolución del pensamiento marxista. Ha habido grandes resistencias desde un momento en que era muy difícil ser de izquierda porque era absolutamente ilegal. Se vivía en la clandestinidad para poder ser de izquierda, te costaba la vida, ¿sí? Entonces, esto generó determinadas formas de pensamiento muy cerradas, realmente. Cuando tú lees a Rosa Luxemburgo, como en Reforma o Revolución, justamente, Sí. te dice, es que los partidos están ya deformados, no hay forma de creer en ellos. A mí en un principio me convencía, pero dije, bueno, si están tan deformados, porque llevamos un siglo en democracia y parece estar funcionando, ¿verdad? Entonces, la misma realidad, la misma necesidad te va llevando a entender que no puedes negar lo que la sociedad está justamente viviendo. En este momento en México existe una necesidad tangible, palpable, de cambiar las cosas. ¿Por qué? Pues estamos viviendo niveles de violencia impensados, estamos viviendo niveles de pobreza
increíblemente duros. Estamos viviendo formas gubernamentales que simplemente son como autistas, no están en una relación con la sociedad. Las bandas de transmisión, que serían los congresos, que serían las formas parlamentarias, están como bloqueadas porque están totalmente ideologizadas y comprometidas con un proyecto que no va para ningún lado y todo el mundo lo ve, ¿sí? Parece que después del 2024 el abismo, pero nadie quiere hablar de ello. Existe una especie de lealtad comprometida con un proyecto que a lo mejor en su momento generó mucha expectativa, pero que a la hora de hacerse realidad simplemente se desmoronó, se cayó como un pastel mal hecho. Entonces yo creo que el hablar de que la reforma no es una opción, de que los partidos políticos no son una opción, pues simplemente nos obliga a mirar a nuestro alrededor y nos obliga a plantearnos qué es lo que podemos hacer por nuestro país. Debemos ir a las armas, debemos sumarnos a combatir con un arma la violencia. ¿Más violencia? Más violencia, eso parece que no es una fórmula adecuada. O realmente podemos convocar a toda la sociedad. Yo les decía, es que tenemos que construir una narrativa que involucre al capital y al trabajo, como en el momento del Estado fordista, donde el Estado se comprometa a ser el espacio de negociación entre el capital y el trabajo. Pero también tenemos que tomar en cuenta que las formas del trabajo han cambiado. Ya no es el obrerismo, ahora tenemos una masa grandísima de jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo en condiciones bastante difíciles, sin ningún tipo de seguridad, sin nada, ¿no? Pero ese es el programa económico. Bueno, okay. De manera formal o informal. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es ver la realidad y decidir qué queremos, por dónde queremos entrarle a tratar de ser parte de la solución de la problemática de este país. En este contexto, en el propiamente mexicano, en el cual pues un gobierno llegó legítimamente a la presidencia y sin embargo se ha propuesto desde el propio gobierno ir minando y destruyendo, erosionando pieza por pieza los componentes del sistema democrático. A este desafío, ¿cómo respondería pues un socialdemócrata como tú, Jesús? Yo lo primero que diría es que ante estos proyectos que, digo, lo vivimos directamente en México, pero que no son únicos, que son los llamados proyectos de democracias postliberales o democracias populares. En primer lugar, se refieren a experiencias que ya conocemos. Son películas que ya hemos visto. Sí. La oferta de construir un nuevo tipo de sociedad, renunciando a la institucionalidad débil y defectuosa que puede existir, pero que apuntale el sistema democrático. Entonces, yo diría que una posición socialdemócrata, lo primero que tendría que hacer es tener mucho cuidado en evitar confundir los programas del populismo con una opción de izquierda razonable, defendible y viable. Hay una especie de síndrome de Estocolmo en mucha gente de izquierda cuando enfrenta modelos como el que vivimos ahora en México. En la medida en que parece que son de nuestra cancha, y supongo que para un partido como el PRD, que sí ha sido de su cancha, ha de ser más difícil llevar esta sensación de cercanía peligrosa, ¿no? Con alguien que en algún sentido comparte proyecto. Yo creo que lo que hay que decir con claridad es que una postura socialdemócrata apuesta por las instituciones democráticas, por el Estado de Derecho y por la construcción de instituciones de bienestar, no por políticas pues que son de monetarización de la política social, que a la vez minan el sistema educativo, el sistema sanitario, las protecciones del mundo del trabajo, lo que instituyó el Estado social propiamente dicho. Entonces, efectivamente, la etiqueta de izquierda es tan amplia que caben muchísimas corrientes, pero es difícil combinar en un buen análisis una postura socialdemócrata con una izquierda populista como la que ahora en nuestros días pues tiene preeminencia en nuestro país.
Al regresar de este segmento vamos a platicar o tratar de descifrar cuál sería, Vladimir, Dora, Jesús, el programa, el proyecto, las 10 cosas que un programa socialdemócrata tendría que hacer políticamente para los siguientes 3 o 5 años. Es decir, el programa socialdemócrata para el siguiente lustro mexicano. Volvemos en un minuto. Jesús y Ricardo soltaron varios derechazos. Yo creo que izquierdazos, tiene razón. Me pareció muy importante el tema de, ya se había dicho, tú lo comentabas, lo del parlamentarismo, y Jesús dice, bueno, el parlamentarismo a través de reformas, a través de un proceso continuado, permanente, progresivo, y después cerró hablándonos de que puede haber procesos también destructivos, ¿no? Que habló de propuestas populistas, y bueno, ellos siguen entrando con los izquierdazos y veamos qué pasa en el siguiente bloque. Bueno, pues ahí está el comentario de César. Yo los invito a que nos comenten a ustedes qué les parece, y también les hago esta misma pregunta que dejó en el aire nuestro compañero Ricardo. ¿Cuál sería el próximo proyecto de un partido socialdemócrata, de un país socialdemócrata para los próximos 5, 10 años? ¿Ustedes qué opinan? Y Dora muy bien también, ¿no? Sí, claro. Muy bien, Dora. Gracias. Bueno, ahora tenemos el desafío y la obligación de pensar qué debería ser un proyecto, una agrupación, un conglomerado o una coalición socialdemócrata en el México de 2022-2025. ¿Cómo reconstruiría al país la socialdemocracia? Pues después del experimento populista, incluyendo a las mujeres. Sí, claro. Dora, muy importante. ¿Cuál sería, digamos, el componente femenino de la reconstrucción después de este, pues sí, desastre que estamos viviendo y que tú has expuesto? Claro, yo creo que una de las partes más importantes de la construcción de la democracia es reconocer que si somos la mitad de la población, no solo del país, del mundo, tenemos que estar representadas, tenemos que estar incluidas en los espacios decisorios, porque sin nosotras no hay democracia. O sea, sin mujeres no hay democracias. A las mujeres nos queda clarísimo que simplemente tenemos una actividad política que realizar en este país, y esa actividad política pasa por luchar cada día porque no haya un retroceso. La Constitución es clarísima, los derechos humanos son progresivos, no regresivos, y en términos de los derechos de las mujeres han sufrido regresiones bárbaras, ¿sí? Y nosotras tenemos que poner el acento en pelear que los derechos adquiridos no nos pueden ser quitados, ya los adquirimos y pagamos por ellos, seguimos pagando 11 mujeres muertas cada día en este país, entonces no nos ha sido donado nada, no nos ha sido regalado nada. El que hayan destruido el anexo 13 del presupuesto donde se reconocían los recursos para nosotras, nos pega muy duro, ¿no? Porque el trabajo con las mujeres es un trabajo día a día. Nosotros en el partido en Puebla vamos a las comunidades 2, 3, 4, 5 veces al mes para ir a platicar con ellas y decirles, si ustedes no cambian, mujeres, el modo en que se relacionan con los hombres, porque el feminismo no es decirle a los hombres, quítate tú para ponerme yo, no, es cambiar las relaciones existentes entre hombres y mujeres, y si las mujeres no cambian el modo en que se relacionan con los hombres, el resultado va a ser el mismo, mujeres subordinadas, mujeres que no tienen la capacidad de decidir. Entonces para nosotros es muy importante y lo hacemos. Te digo, 4 o 5 veces al mes vamos a las comunidades, hablamos con ellas, pero siempre nos queda la sensación de que nos falta más tiempo, nos faltan más recursos para llegar a todo el estado, porque son 217 municipios y no nos da la vida para cubrirlo, ¿no? Digamos desde el ámbito de las mujeres. Hay que volver hay que colocar la agenda de las mujeres en el mero centro. Así es. De la agenda transversal. Así es. Transversal, es decir, el Estado y el estado de bienestar tiene que ser pensado en código. En términos feministas, definitivamente. ¿No?
Y mira, un poco retomando, ¿cuál pudieran ser los compromisos para llegar a un Estado socialdemócrata? Yo creo que el fortalecimiento de las instituciones es un eje fundamental que puede dar capacidad a poder generar estos equilibrios. Pero como antes, sociedad. Vladimir, ¿no? Sí. Hay que evitar la destrucción. Bueno, antes hay que evitarla y a través de los mecanismos Porque en esas estamos. en esos mecanismos de representación, pues dar la pelea en esta lucha parlamentaria, en esta lucha social, en esta lucha en estas demandas que tienen que estarse encauzando precisamente para evitar que se dé. Creo que también hay un factor importante que tenemos que ir generando en esta ruta que tiene que ver con el tema del medio ambiente. No nada más implica cómo se integra esta política capitalista que no ha habido un trato real hacia el tema del medio ambiente, de los recursos naturales, y tiene que haber un gran pacto ahí para poder constituir una sociedad que permita seguir manteniendo y disfrutando de estas riquezas que al final de cuentas tenemos, pero que si no a la larga también va a ser propicio de una descomposición social. Creo que la autonomía que puedan tener ciertas instituciones como un eje rector que se han venido construyendo en las democracias va a ser fundamental en un compromiso dentro de la agenda, y que estos sectores, como lo decía Dora, con las mujeres, los jóvenes, los niños, pero no nada más en el discurso que se ha venido planteando en las últimas décadas y que forma parte de estos gobiernos populistas, ¿no? Y que lo ven como un sistema corporativista o electoral, pero no realmente con una necesidad de transformar de fondo. Creo que son algunos temas que pueden contribuir en el ejercicio del respeto irrestricto de los derechos humanos como un eje fundamental, que es hoy lo que tenemos que estar velando todas y todos, para que permita generar precisamente la construcción y la consolidación de una democracia real y representativa, y que permita construir una agenda de diversos actores. Yo estoy claro que como partidos de izquierda no debemos de renunciar a ciertos derechos, a ciertas libertades. Tenemos que más bien, en este caso, defenderlos, mantenerlos y ponerlos vigentes a la luz de todos, ¿no? En algunos casos, como son los derechos a las participaciones colectivas, el hecho de los plebiscitos, los referéndum, pero sí como un ejercicio democrático de la participación ciudadana real, no para legitimar acciones que no permitan una construcción de sociedad. Bueno, aquí está un punto crucial, Jesús, ¿no? No es que vayamos deslizándonos hacia el autoritarismo. Ya estamos en el autoritarismo. Estamos en un régimen, en un gobierno autoritario y en una circunstancia profundamente regresiva. Por eso, vamos, hablar como hablábamos antes, hace apenas un lustro o un poco menos, fortalecemos, construiremos, etc. Parece que el verbo que se impone políticamente hoy para defender la democracia es ese, defender, resistir. Sí, pero no solo eso, porque a un régimen como el régimen de orientación autoritaria, yo no diría que técnicamente estamos en un régimen autoritario, digamos, hay una tipificación. El régimen no, pero el gobierno sí. De una orientación entonces, para el régimen, no importa, pero creo que se puede resistir de muchas maneras, y la posibilidad de construir una alternativa de izquierda tiene que ver también con los contenidos con los que se resiste. ¿Qué se propone a cambio? Es decir, ¿qué le tendríamos que decir a una joven ciudadana, a un joven ciudadano que diga, ¿cómo puedo ser de izquierda en estas condiciones? ¿Qué referentes debería tomar en cuenta? Yo creo que hay varios. Digamos, yo he hecho una propuesta hace tiempo amplia, pero déjenme rescatar algunas ideas. Tu texto de la Fundación Ebert. Sí, 15 tesis para quien quiera plantearse una ruta socialdemócrata. Pero hay algunos que además ya han salido, ¿no? La socialdemocracia implica ser demócrata, pero implica ser socialista. No olvidar eso. Y en ese sentido,
no jugar a ser conservadores. Es decir, no copiar ni comprar el discurso conservador, ni siquiera para propósitos de alianzas electorales, porque eso es un riesgo de acabar diluyendo cualquier programa que se pudiera sostener en el mediano y largo plazo. Ser socialdemócrata implica no creerse el mito de que el Estado social mexicano está en el pasado y que basta con reconstruir la estructura corporativa y clientelar del Estado mexicano para tener un Estado socialdemócrata. No es cierto. El Estado social de corte socialdemócrata es eso, democrático, y necesita un diseño distinto de instituciones. Y hay una serie de agendas que se han ido agregando al pensamiento progresista que una socialdemocracia en México no puede desconocer. El feminismo, dice Dora, con toda razón. El medioambientalismo, sin duda. Vivimos al borde de la catástrofe medioambiental y parece que el gobierno no lo percibe, más bien empuja, digamos que en el sentido indebido, ¿no? La lucha contra la discriminación en todas sus dimensiones, el compromiso educativo, un nuevo compromiso y relación con el mundo del trabajo, la reconstrucción a partir del marco constitucional del Estado laico, que está absolutamente fracturado. Tenemos discursos religiosos que se emiten desde la Presidencia de la República. Y entre otras tareas, no las agoto porque no quiero fatigarlos, pero y entre otras tareas, la construcción de un modelo de partido político cuyos fines coincidan con sus medios, cuyas formas de organización sean paritarias, sean participativas, sean democráticas y que sean partidos sin dueño. Porque el problema que tenemos últimamente en México es que los partidos, incluso los de izquierda, son partidos con dueño. Así es. ¿No? O con dueños, si bien les va. Y eso es incompatible con un proyecto socialdemócrata que tenga futuro. Yo me temo que un proyecto socialdemócrata podemos estar construyéndolo después de que pasen las siguientes elecciones. Como vamos, pues parece que va a primar el criterio pues de salvar la vida electoralmente. Sobre las ruinas. Y allí no habría programa que defender, siendo francos, ¿no? ¿Cómo le vamos a vender a la derecha un proyecto serio de derechos reproductivos de las mujeres? No hay modo. Estás hablando de la alianza... De cualquier programa que se plantee electoralmente para acercarse Porque también a la de ese ciudadanía. lado y también de los del Claro, frente lo han hecho. hay que llegar a eso, ¿no? Era lo que se decía en un momento dado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues decía, construir esta narrativa que interpele a los jóvenes en términos laborales, porque están en una condición terrible, que interpele a las jóvenes mujeres en términos de sus derechos sexuales y reproductivos, pero también que interpele a las élites económicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros logramos hacer coincidir estos intereses de los jóvenes y de las jóvenes en un mundo del siglo XXI y de las élites económicas, y les explicamos a los jóvenes que es mejor si ellos dejan la informalidad y dejan esos contratos tipo McDonald's y se integran a una formalidad más amplia que les garantice acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a mejores formas de participación política, eso los va a interpelar. Pero si también a las élites económicas les decimos es mejor apostarle a la productividad, a la cuestión productiva que a la cuestión de la economía de casino. Es mejor apostarle al pago de impuestos que apostarle a estar evadiéndolos. ¿Ya ven? Es que ustedes son muy socialistas. Este programa es para hablar de política y ya se me van con el bienestar material. No, es pero que ya lo tomamos en 3 programas previos. Sí. Pero a ver, voy a tocar a su nostalgia para terminar. Okay. Y espero que no haya muchas lágrimas No. en este panel. Sí hay que renunciar explícita, claramente, a un montón de símbolos, ideas, ideales, banderas, incluso estéticas de la izquierda revolucionaria. Sí. Hace muy poco vi una competencia de un muy importante y muy respetado dirigente del PRD disputando con Morena
pues la veneración al Che Guevara, que es el símbolo, pues en efecto, de la izquierda revolucionaria latinoamericana, claro. bastante antidemocrática y generadora de un estado policíaco al final, Así es. ¿no? Bueno, terminando con esto para que duela y para ir al próximo programa otra vez con el doctor Jesús Rodríguez Cepeda, con Jorge Javier Romero y otros invitados. Dora, Vladimir, Gracias. ¿qué tendría que ya anular, quitar y eliminar del pensamiento y del corazón la izquierda mexicana para dar el paso a una socialdemocracia seria? Yo creo fundamentalmente que tenemos que renunciar a la idea de la transformación rupturista de la sociedad. Esa es la primera cosa a la que hay que renunciar. Tenemos que apostarle a la progresividad de las transformaciones y además tenemos que apostarle a que ese impulso lo van a ir dando las jóvenes generaciones, que están viviendo realidades absolutamente diferentes de las que nosotros vivimos. A mí me parece que esa es la ruta, la postura que la izquierda debe tomar. Simplemente las cuestiones disruptivas están eliminadas de la realidad política. Tenemos que apostar a hablar, a ponernos de acuerdo, a construir consensos y a empujar. Ya. Vladimir, yo renunciaría a Inti Limani, a Quilapayún y a Silvio Rodríguez. Tú. Yo creo que tenemos que renunciar a los caudillismos, a los falsos líderes, la izquierda. O sea, yo hablo en términos generales de la izquierda y tenemos que buscar y apostarle a los consensos y a los diálogos como una forma de actuar del día a día, ¿no? Creo que eso es lo que mucho daño le ha hecho a la izquierda desde una perspectiva, y lo vimos en la izquierda mexicana, la historia nos los ha manejado, se ha manejado por figuras, ¿no? por caudillismos o por aquellas personas que se piensa tener la razón en su momento, en su época, y que al final de cuentas ha traído como consecuencia lo que hoy estamos viviendo. Entonces, sí es algo grave, es algo real, pero pues a partir de eso tenemos que buscar formas de construir a la izquierda plural, tolerante, consensuada, que permita hasta representar los grupos antagónicos o marginales que a veces no se dejaban ver en la sociedad. No me respondiste, pero eso en el próximo programa. Gracias. Dijiste en positivo, te estoy diciendo que renuncias. Negativo. Pero bueno, Jesús. Hay muchas cosas a las que hay que renunciar. Una, las lealtades de la cultura política de izquierda que son inerciales. La lealtad y solidaridad con el régimen totalitario de Cuba, la lealtad con experiencias que son un fracaso absoluto como Corea del Norte, como Venezuela, y no entiendo por qué hay gente que con Nicaragua, con Rusia en la invasión absolutamente imperialista a Ucrania, que uno solo lo puede entender por razones sentimentales, por razones que habría que estudiar en un diván y no en un discurso político. Entonces, esa parte es muy importante porque configura buena parte de la cultura política de izquierda en que nos movemos. Yo creo que esa parte es muy importante. Y la otra, yo creo que tiene que ver con una concepción de la militancia. Y tiene que ver con tomarse en serio los programas, pese a que siempre decimos que el programa es lo más importante. Y al final esto se subordina a los intereses electorales. Hay que decirlo con sinceridad. Y lo primero que se estaciona cuando entra en juego el interés electoral es el programa. Suena bien, es de buen tono ser socialdemócrata, pero tiene implicaciones identitarias tan poderosas que hay que tomárselo en serio, porque si no es como el PRI, que es socialdemócrata. El PRI estuvo en la Internacional Socialista antes que el PRD y antes que cualquier otra agrupación mexicana, hay que decirlo. El PRI nunca fue socialdemócrata, fue un partido autoritario, fue un partido corporativo, clientelar, la negación de un proyecto de izquierda democrática en este país, ¿no? Entonces eso hay que quitárselo de encima y decirlo con claridad, esas son rutas por las que no podemos transitar. Bueno, pues este ha sido un programa que como ustedes, una conversación que como ustedes han testimoniado, fresca, espontánea y con un montón de componentes nuevos e inesperados. Muchas gracias a Dora, muchas gracias a Vladimir, muchas gracias a
a Jesús. Tenemos una estación pendiente en los siguientes días para terminar esta ruta de conversaciones hacia la socialdemocracia, en la que terminaremos haciendo pues, la reflexión final, general, más de conjunto, de la época en México y en el mundo en el que tenemos que reelaborar, replantear y reimaginar un proyecto civilizatorio que conjugue lo mismo libertad que igualdad. Nos vemos pues en la siguiente estación. Yo pienso que aquí en este último segmento se tocaron puntos muy importantes sobre lo que a veces las resistencias que hay en los partidos, ¿no? Este tema de dueños de partidos, que es un punto que trataron ahí también, cómo se subordina la línea programática del partido hacia temas electorales, finalmente pues el interés de tener ciertas candidaturas, cierto número de representantes, desde luego que abona un crecimiento electoral, y me parece eso pues, sumamente interesante. César. Pues yo pudiera agregar que este programa es muy interesante, no se lo pierdan porque nos llevan por un recorrido pues histórico, de contenido. Jesús hablaba sobre cuál tendría que ser la propuesta de este contenido reformista, y luego esta vía que es la parlamentaria y que nos lleva a pues, reflexionar. Ellos hablaban mucho sobre qué tendríamos que renunciar ideológicamente y programáticamente para avanzar hacia una socialdemocracia cuestionarnos esta nostalgia. Más seria. Entonces, digo, no se acabó el debate acá, pero sí nos deja la idea de que tendríamos que estar pensando en la sociedad del siglo XXI y tendríamos que renunciar a algunas cosas. Hay otras muy valiosas, yo creo que tampoco es renunciar a todo. Pero bueno, este programa es muy interesante y espero que lo disfruten. Sin duda, bueno, pues finalmente ahí están las aportaciones de Vladimir, de Dora, de Jesús, de Ricardo. Yo rescato el tema de medio ambiente, de jóvenes, de mujeres, desde luego. Y bueno, los invito a que nos acompañen en la próxima estación, que ya es la estación final. Este recorrido que hicimos rumbo a la socialdemocracia, para que no se lo pierdan y nos acompañen. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes.